Aunque pueda parecer un conflicto lejano, la tensión entre Estados Unidos e Irán sí puede afectar de forma muy directa a la economía cotidiana de millones de personas. No estamos hablando solo de política internacional, de discursos entre gobiernos o de decisiones militares que ocurren a miles de kilómetros. Estamos hablando de algo mucho más cercano, del dinero que entra en casa, de lo que cuesta llenar el depósito del coche, hacer la compra semanal, pagar la factura de la luz o mantener el mismo nivel de vida con el mismo sueldo. Cuando una crisis geopolítica golpea una región clave para la energía mundial, los mercados reaccionan rápidamente y esa reacción termina trasladándose a la vida diaria. La gasolina puede subir, el transporte se encarece, los alimentos aumentan de precio y los ahorros pierden valor real si la inflación se acelera. Por eso, este tipo de conflictos no deben verse como asuntos ajenos, sino como eventos que pueden tocar directamente el bolsillo de cualquier familia y alterar su equilibrio financiero mucho antes de que la mayoría se dé cuenta. Las crisis geopolíticas no solo generan miedo, incertidumbre y titulares alarmantes, también provocan una redistribución silenciosa de la riqueza. Mientras la mayoría reacciona tarde, se paraliza o toma decisiones movidas por el pánico. Quienes entienden cómo funcionan los mercados suelen actuar con más calma y estrategia. Esa diferencia cambia por completo el resultado. Cuando suben la inflación, la energía o ciertas materias primas, muchas familias ven cómo su dinero pierde poder adquisitivo y cómo sus ahorros valen menos en términos reales. Sin embargo, hay personas que ya han aprendido a identificar activos de protección, refugios financieros y sectores que pueden beneficiarse en medio del caos. No se trata de aprovecharse del sufrimiento ajeno, sino de comprender que las crisis premian la preparación y castigan la improvisación. Por eso, en momentos así, no todos pierden, algunos logran protegerse y otros incluso encuentran oportunidades que el resto no ve. El petróleo es el centro de todo este problema porque sigue siendo una de las bases más importantes de la economía mundial. No solo mueve coches, camiones o aviones, sino que influye en el transporte de mercancías, en la producción industrial, en la electricidad de muchos países y en el coste de fabricar y distribuir miles de productos cotidianos. Por eso, cuando una zona clave para el suministro energético entra en tensión, los mercados reaccionan casi de inmediato. Irán ocupa un papel relevante dentro del mapa energético global, no solo por su capacidad de producción, sino también por su cercanía al estrecho de Hormuz, un punto estratégico por el que circula una parte enorme del petróleo que consume el planeta. Cuando aumenta el riesgo en esa región, aunque todavía no se haya interrumpido el suministro, el miedo a que eso ocurra basta para empujar los precios al alza. Y cuando el petróleo sube, el impacto no se queda en los mercados internacionales. Acaba llegando a la economía real y al bolsillo de las familias mucho más rápido de lo que parece. Cuando sube el precio del petróleo, el impacto no se limita al combustible, sino que se extiende por casi toda la economía. La gasolina se encarece de forma inmediata, pero detrás de eso viene una cadena mucho más amplia. El transporte de mercancías cuesta más. Las empresas pagan más por mover productos, muchas industrias ven aumentar sus costes de producción, y al final, ese sobrecoste termina trasladándose al consumidor. Por eso, cuando el petróleo sube, no solo se nota en la gasolinera, sino también en el supermercado, en los billetes de transporte, en los materiales de construcción, en ciertos medicamentos y en una gran cantidad de bienes cotidianos. El petróleo sigue formando parte esencial de la maquinaria económica moderna, ya sea como fuente de energía, como coste logístico o como componente indirecto en la fabricación y distribución. En consecuencia, un encarecimiento del crudo actúa como una presión general sobre el coste de la vida y reduce aún más el poder adquisitivo de las familias. Los mercados no esperan a que el problema se materialice por completo para reaccionar, suelen moverse mucho antes, impulsados por el miedo, las expectativas y la percepción de riesgo. Eso es especialmente visible en el caso del petróleo. Su precio no sube únicamente cuando ya existe una escasez real o una interrupción efectiva del suministro, sino también cuando los inversores creen que esa posibilidad está aumentando. Basta con que aparezca una amenaza seria en una zona estratégica para que entren en juego la especulación, el nerviosismo y las compras preventivas. En ese contexto, el mercado anticipa el peor escenario y ajusta los precios antes de que los hechos lo confirmen. Por eso, muchas veces el daño económico empieza antes de que ocurra el evento más grave. Primero se dispara el miedo, luego reaccionan los mercados y finalmente ese impacto llega al bolsillo de la gente. Las sanciones económicas suelen tener un efecto que muchas personas no ven de inmediato, pero que termina afectando su vida diaria. Fortalecen al dólar estadounidense. Cuando aumenta la tensión geopolítica, los grandes inversores tienden a abandonar activos considerados más frágiles y buscan refugio en aquello que perciben como más seguro. Y, desde hace décadas, el dólar ocupa ese papel en buena parte del sistema financiero internacional. Esa demanda adicional hace que suba frente a muchas otras monedas, de modo que las divisas locales pierden valor relativo. El problema es que ese movimiento no se queda en los mercados. Cuando una moneda local se debilita frente al dólar, importar energía, tecnología, medicamentos o materias primas se vuelve más caro.
Y ese encarecimiento termina trasladándose a los precios que pagan familias y empresas, reduciendo poder adquisitivo sin que aparentemente haya cambiado nada en su día a día. Un dólar fuerte encarece la vida en muchos países porque altera el precio de una enorme cantidad de bienes y servicios que dependen del comercio internacional. En gran parte de América Latina, este efecto se nota rápidamente en productos importados como medicamentos, tecnología, repuestos, maquinaria y numerosos artículos básicos que terminan llegando al consumidor con un coste mayor. Aunque muchas personas no sigan el mercado de divisas, sí sienten sus consecuencias cuando hacer la compra, llenar el depósito o mantener un negocio resulta más caro. En España, el impacto se percibe de una forma algo distinta, pero igualmente real. Aunque se utilice el euro, un dólar más fuerte suele presionar al alza el coste de la energía, especialmente en un país que depende en gran medida de las importaciones energéticas. Eso puede traducirse en facturas de gas y electricidad más elevadas, más presión sobre las empresas y, en consecuencia, un mayor coste de vida para hogares y trabajadores. La inflación puede acelerarse todavía más cuando el precio del petróleo sube con fuerza, porque ese encarecimiento se transmite a muchos costes esenciales de la economía. No afecta solo al combustible, sino también al transporte, a la producción, a la energía y, en consecuencia, al precio final de una gran cantidad de bienes y servicios. Si antes del conflicto ya existía presión inflacionaria, un aumento brusco del crudo actúa como un multiplicador que agrava el problema y hace que el dinero pierda valor a mayor velocidad. Eso significa que, aunque el sueldo no cambie, cada mes alcanza para menos. Esta realidad golpea con especial dureza a quienes tienen más de 40 años, porque muchos ya han vivido etapas en las que todo subía mientras los ingresos avanzaban mucho más despacio. Saben lo frustrante que es mantener el mismo ritmo de vida y, aún así, notar que cada compra pesa más. Por eso, cuando el petróleo se dispara, la inflación deja de ser una cifra abstracta y se convierte en una pérdida real de poder adquisitivo. Las cadenas de suministro vuelven a convertirse en un riesgo importante cada vez que una crisis internacional afecta a una zona clave del comercio mundial. Después de lo vivido en los últimos años, ya sabemos que no hace falta que falten productos por completo para que los precios suban. Basta con que el transporte se vuelva más lento, más caro o más incierto. Si una ruta marítima estratégica se bloquea, se evita por seguridad o exige trayectos más largos, el coste logístico aumenta de inmediato. Los barcos tardan más, el combustible consumido es mayor, los seguros se encarecen y toda esa presión acaba trasladándose a las empresas importadoras. Al final, ese sobrecoste no desaparece, sino que termina incorporándose al precio de los productos que compra la gente cada día, desde alimentos y materiales hasta artículos del hogar o suministros básicos. La mayoría de las personas comete errores muy caros cuando aparece una crisis de este tipo, no siempre por falta de inteligencia, sino por reaccionar tarde o confiar en ideas que parecen seguras, pero no lo son. Uno de los fallos más comunes es esperar demasiado para actuar, creyendo que ya habrá tiempo cuando el problema sea evidente. Otro es pensar que estas situaciones solo perjudican a quienes tienen mucho dinero, cuando en realidad golpean con más fuerza a quienes tienen menos margen. También es frecuente refugiarse por completo en el efectivo, que pierde valor con la inflación, o mantener todo concentrado en un solo lugar. En momentos así, no anticiparse y no diversificar puede salir muy caro. El efectivo puede parecer una opción segura porque está disponible de inmediato y da sensación de control, pero en contextos inflacionarios esa seguridad es en gran parte una ilusión. Cuando los precios suben de forma constante, el dinero parado pierde capacidad de compra aunque la cantidad siga siendo la misma. Es decir, no desaparece del bolsillo, pero sí se encoge en términos reales. Por eso, mantener demasiado patrimonio en efectivo o en cuentas tradicionales con poca rentabilidad puede convertirse en una de las decisiones más perjudiciales. En tiempos de inflación, no basta con conservar el dinero, también es necesario proteger su valor frente al desgaste silencioso del aumento de precios. La diversificación no es un consejo teórico ni una recomendación aburrida de manual financiero, es una protección real cuando la economía entra en una etapa de incertidumbre. Ninguna crisis golpea exactamente igual a todos los activos ni a todos los sectores, y por eso concentrar todo el patrimonio en un solo lugar puede ser muy peligroso. Quien depende únicamente de su salario, de un negocio, de un tipo de inversión o de una sola fuente de ingresos queda mucho más expuesto cuando ese punto concreto se debilita. En cambio, repartir el riesgo entre distintos activos y estrategias permite absorber mejor los golpes, reducir pérdidas y conservar mayor estabilidad cuando el entorno se complica. Los patrones históricos se repiten con una frecuencia que debería hacernos reflexionar mucho más de lo que solemos hacerlo. Cambian los nombres de las crisis, cambian los países implicados y cambian los titulares, pero el mecanismo de fondo suele ser muy parecido. Ocurrió con la Guerra del Golfo, volvió a verse en la gran crisis financiera de 2008, se repitió tras la invasión de Ucrania y también en otros episodios de tensión global. Primero aumenta el miedo, luego sube el precio del petróleo, después se refuerzan activos refugio como el oro o el dólar, la inflación gana fuerza y, finalmente, el coste de vida presiona a las familias que no estaban preparadas.
Mientras tanto, quienes entienden este patrón y actúan con antelación suelen proteger mejor su patrimonio e incluso encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre. La historia demuestra que las crisis no castigan a todos por igual, suelen perjudicar más a quienes reaccionan tarde y favorecer a quienes ya habían tomado medidas antes de que el problema fuera evidente para todos. El plan de acción que propone este contenido se apoya en una idea muy clara y práctica: organizar las finanzas personales mediante un sistema de 3 cubos, cada uno con una función distinta dentro de una estrategia de protección y crecimiento. El primer cubo es el fondo de emergencia, que debe cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. Su objetivo no es generar rentabilidad, sino dar estabilidad, margen de maniobra y tranquilidad si suben los precios, se complica el empleo o surge un imprevisto importante. El segundo cubo es el escudo antiinflación, pensado para proteger el poder adquisitivo frente al encarecimiento de la vida. Aquí entran activos reales o instrumentos que históricamente han resistido mejor los periodos de inflación, como el oro, ciertos bonos ligados a la inflación o, según el caso, algunos activos tangibles. El tercer cubo es el motor de crecimiento, que mira más a largo plazo y busca que el patrimonio no solo se conserve, sino que también avance con el tiempo. En este espacio encajan inversiones diversificadas, bien pensadas y orientadas al crecimiento, como fondos internacionales, sectores con potencial o reinversión estratégica en un negocio propio. La fuerza de este sistema está en que no pone todo el dinero a cumplir una sola función, sino que da a cada parte del patrimonio un papel concreto dentro de una estrategia más equilibrada. Tener una parte del ahorro en dólares puede funcionar como una medida de protección cuando aumenta la incertidumbre y la moneda propia pierde fuerza frente a divisas más sólidas. No se trata de ver el dólar como un enemigo, ni de convertir todo el patrimonio a una moneda extranjera, sino de entender su papel como herramienta defensiva en determinados momentos. Cuando hay tensiones geopolíticas o financieras, muchos inversores buscan refugio en el dólar, y eso hace que gane valor frente a otras monedas. En ese contexto, contar con una pequeña parte del ahorro en dólares puede ayudar a compensar parte del deterioro del poder adquisitivo. Para muchos ahorradores, esta estrategia no busca especular, sino reducir riesgos, diversificar y conservar una mayor estabilidad si el entorno económico se complica o si la moneda local pierde valor con rapidez. Las energías renovables pueden salir reforzadas en un contexto de petróleo caro, porque, cuando sube el precio del crudo, muchas fuentes tradicionales de energía se encarecen y pierden parte de su ventaja económica. En ese escenario, alternativas como la energía solar y la eólica pasan a ser relativamente más atractivas, tanto para hogares como para empresas e inversores. No solo representan una opción más estable frente a la volatilidad del petróleo, sino que además ganan competitividad a medida que los costes energéticos convencionales aumentan. Por eso, en periodos de tensión geopolítica o de encarecimiento del crudo, este sector suele recibir más atención y puede ofrecer oportunidades interesantes dentro de una estrategia de inversión bien diversificada y pensada a largo plazo. La educación financiera cambia por completo la manera de reaccionar cuando aparece una crisis. Quien entiende cómo funciona el dinero no se limita a sentir miedo ni a recortar gastos sin más, sino que analiza qué está ocurriendo, qué sectores pueden salir beneficiados, qué activos suelen actuar como refugio y qué decisiones conviene evitar. Esa comprensión le permite actuar con más calma, proteger mejor su patrimonio y detectar oportunidades donde otros solo ven amenaza. En cambio, quien no tiene esa base suele quedarse atrapado en la incertidumbre, tomar decisiones impulsivas o no hacer nada hasta que ya es demasiado tarde. Por eso, la educación financiera no solo sirve para invertir mejor, sino también para pensar con más claridad cuando el entorno económico se vuelve inestable y la mayoría reacciona desde el pánico. No hay que actuar con pánico cuando aparece una crisis, pero sí con estrategia. Ese es uno de los mensajes más importantes del contenido. En momentos de incertidumbre, muchas personas cometen el error de vender apresuradamente, paralizarse o hacer cambios drásticos sin entender bien lo que está ocurriendo. Sin embargo, las mejores decisiones suelen ser las más serenas y mejor pensadas. No se trata de mover todo el dinero de un día para otro, sino de revisar la estructura de los ahorros, corregir excesos de riesgo, diversificar con criterio y reforzar la protección del patrimonio. Los ajustes pequeños, tranquilos e informados pueden ser mucho más eficaces que una reacción impulsiva nacida del miedo. No hace falta ser rico para empezar a protegerse frente a una crisis económica. Esa es una de las ideas más valiosas del contenido. La protección financiera no depende solo de tener mucho dinero, sino de saber organizar bien lo que ya se tiene. Incluso con recursos modestos, una persona puede comenzar a construir un fondo de emergencia, reducir riesgos innecesarios, diversificar una parte de sus ahorros y mejorar su educación financiera. Lo importante no es esperar a tener una gran fortuna para actuar, sino dar pasos inteligentes desde ahora. La preparación no es un privilegio de unos pocos, sino una decisión al alcance de cualquiera que quiera cuidar mejor su futuro. La preparación financiera más útil no empieza cuando la crisis ya ocupa todos los titulares, sino mucho antes, en ese momento en el que todavía parece que no pasa nada grave y la mayoría sigue actuando como siempre. Ahí es donde se marca la diferencia.
Cuando el problema ya es evidente para todo el mundo, los precios suelen haber subido, los mercados ya han reaccionado, las mejores oportunidades se han reducido y el margen para decidir con calma es mucho menor. En cambio, quienes se anticipan pueden revisar sus ahorros, reforzar su liquidez, diversificar mejor sus activos y corregir errores antes de que aumente la presión. No se trata de adivinar el futuro con exactitud, sino de entender que los riesgos existen y que esperar demasiado suele salir caro. Las personas que actúan antes no siempre evitan por completo el impacto de una crisis, pero suelen conservar mejor su patrimonio, sufrir menos daño y contar con más opciones cuando la situación empeora y los demás empiezan a reaccionar tarde.